como pastor y apóstol. Viene un gran mover de Dios para Oaxaca. ¿Y qué es lo que está pidiendo en este gran mover de Dios? Quiere que tu vida y mi vida sea una vida de santidad. Yo sé que Oaxaca tiene muchos problemas, situaciones difíciles que hemos estado pasando, pero dice que Él va a convertir este desierto en una autopista de santidad. Creará un pozo, como Oaxaca será como un pozo de donde fluirá la bendición de Dios como ríos a toda la nación. Y para ello dice: tienes la llave, tienes la llave. Y hace 9 años que estuvo Cindy Jacobs acá, nos dio una llave precisamente a los pastores y les decía: esta es la llave para Oaxaca. Y aunque es una llave literal, la dejó como un símbolo. Sin embargo, no es más que la autoridad, la oportunidad, la gracia que Dios nos da como pueblo suyo para traer una bendición a toda la gente. Yo quiero hablarte precisamente en esta mañana sobre el reino, un poquito más, pero voy a hablar acerca de las llaves, del reino. Es tan importante el poder ver todo lo que Dios nos promete a través de la palabra. Y en Lucas capítulo 12, versículo 32, Dios nos da un versículo extraordinario donde nos enseña cosas tan interesantes, tan importantes. Lucas 12:32. Y dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quiero que lo leas conmigo, por favor. Este versículo es muy pequeño y usted seguramente lo va a poder memorizar. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una vez más: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo estoy seguro que cuando comenzamos a entender la vida cristiana, usted no llegó por ser cristiano solamente a la iglesia. Usted no es un cristiano más. Cuando el Señor comenzó a hablar acerca del reino, Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentíos nos está hablando, nos está dando el enfoque de un cambio. Nos está dando la posibilidad a usted y a mí de que captemos cuál es el deseo y la intención de Dios referente a un cambio radical en tu vida. No solamente de conducta, no solamente de pensamiento, sino que puedas entender, que puedas comprender que cuando tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, has entrado al reino de Dios. Ahora vives en el reino de Dios. No solamente somos mexicanos, no solamente tenemos un territorio y un idioma, sino aparte, como cristianos, hemos entrado al reino de Dios. He estado hablándoles cuál es el deseo de Dios, el propósito de Dios desde el inicio de haber creado al ser humano para reinar, para tomar el control y la autoridad en este planeta.
La historia de la Biblia nos habla que el hombre, la primera pareja, perdió ese reino. ¿Cuándo lo perdió? Cuando en vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de otro, de Satanás, y lo comenzó a obedecer. La Biblia dice que a quien obedeces, eres siervo de aquel ser. El hombre se convirtió en un siervo del enemigo de nuestras almas. Pero hace 2000 años Jesucristo nos trajo nuevamente el reino. Vino a establecer nuevamente el gobierno de Dios en este planeta. Por eso es que la palabra dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante el ministerio de Jesucristo, Él siguió predicando y hablando: arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Dentro de la predicación de Jesucristo, Él dijo: no temáis, manada pequeña. Él tenía un grupo pequeño de 12. Él tenía multitudes a quienes les predicaba el evangelio. Y les pudo decir: no teman, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dentro de la predicación del evangelio encontramos en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan puede escribir que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo puedes llegar a ser un rey y un sacerdote cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo y como consecuencia tienes un reino? Si eres rey de nombre y no tienes un reino, entonces no eres rey. No tienes en dónde reinar, no tienes en dónde gobernar, no tienes qué hacer. Necesitas un lugar, y el Señor vino y nos dio este planeta para que podamos reinar. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que es la creación misma, gime, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo se van a manifestar los hijos de Dios? No se van a manifestar solamente porque venimos a la iglesia cada domingo. No. Es bueno porque es un día de adoración a Dios. Es bueno porque aprendes la palabra de Dios. Pero la manifestación de los hijos de Dios es todos los días en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tus diferentes actividades. En todo lo que haces, los hijos de Dios tenemos que aprender a manifestar una vida totalmente diferente. Y la forma de poder manifestar una vida diferente es cuando aprendemos las leyes de Dios. Todos los países nos regimos a través de una constitución, a través de leyes. Las leyes nos permiten que podamos vivir correctamente. En México tenemos una constitución, y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la que nos permite vivir en convivencia, tener instituciones, tener un gobierno, poder vivir de una forma buena. Bueno, el reino de Dios también tiene leyes, tiene principios. ¿Cómo puedes vivir en el reino de Dios? ¿Cómo puedes vivir? Porque la Biblia dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, cuando has venido y has aceptado a Jesucristo, no solamente en el mundo natural sigues viviendo en Oaxaca y en nuestro país México, sino has entrado al reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y yo quiero leer contigo cómo es esto del reino en el libro de Mateo capítulo 16.
Y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 19. Y nos dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un momento muy extraordinario. Dice que Jesús venía de una región de Cesarea de Filipo, y él le hizo una pregunta a sus discípulos. Yo creo que es una pregunta tan interesante, porque allí el Señor habló de uno de los principios donde está fundada precisamente la iglesia. Yo sé que hay interpretaciones diferentes, pero yo quiero ir a lo literal de la palabra en esta tarde. Y él les dijo: ¿cuál es la opinión de la gente respecto a mi persona? Si tuviéramos e hiciéramos una encuesta, y usted fuera a la universidad, y usted fuera a los empresarios, y usted fuera a los políticos, y usted fuera a la ama de casa, y usted fuera a las personas que están en el mercado, y les preguntara: ¿quién es Jesús para ti? Seguramente en la encuesta recibiríamos muchas respuestas, varias respuestas. Para muchas personas Jesús vino algunos han dicho: es el hombre que vino a enseñarnos a morir. Para otros es el hombre que nos enseñó una religión. Para otros nos vino a enseñar acerca del amor. Para otros es un filósofo. Para otros sencillamente es un mentiroso. Para otros es Dios. Y le dieron varias respuestas. Le dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista y que resucitó. Uno de ellos era el rey Herodes. Otros le dijeron: tú eres el profeta Elías. Había una palabra profética en el Antiguo Testamento que Elías iba a regresar. Y entonces dijeron que tú eres ese profeta. Y otros le dijeron: otros dicen que tú eres el profeta Jeremías o alguno más de los profetas. Ante la manifestación de un ministerio tan impresionante como el de Jesús, había muchas opiniones. Pero la pregunta más importante que Jesús les hizo fue: ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de mí? ¿Quién soy yo? La Biblia dice que la respuesta la dio Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicitó. Pero también, aparte de la felicitación, explica por qué razón él pudo decirlo. El 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Número 1, para que Pedro pudiera tener una respuesta clave, una respuesta tan profunda como la que expresó ese día, fue necesario que hubiera una revelación de parte de Dios. Era necesario. Si no, él no hubiera dicho esas palabras tan importantes: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque estas expresiones estaban dedicadas solamente para el Mesías. A nadie más. Para nadie más estaban dedicadas esas expresiones. El Cristo habla del ungido de Dios. El Hijo del Dios viviente era algo que Daniel, desde 600 o 700 años antes, ya había profetizado acerca de él también. Todo estaba orientado hacia el Mesías. Por eso es que cuando Pedro puede pronunciar estas palabras, le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló. O sea, no lo aprendiste leyendo, no lo aprendiste por los rabinos, no tuviste esa información. Esta es una información sobrenatural, de una manera directa, de parte de mi Padre Celestial. Y yo creo, con toda seguridad, que llegó un momento en tu vida, muchos tenemos esa experiencia, ha llegado un momento en nuestra vida en que pudimos reconocer y aceptar a Jesús como lo que Él es. Yo sé que desde pequeño usted recibió una información de Jesús, pero una cosa es tener información y otra cosa es tener una revelación personal, de haberlo aceptado, no porque alguien te dijo solamente, sino llegó una seguridad. La Biblia le llama convicción interna, donde tu espíritu sabe que Jesús es el Hijo de Dios, es tu Salvador, es el que vino y murió en la cruz del Calvario, pagó tus pecados, arregló todo el problema. Él es Dios y tú lo recibes como tu Salvador personal para servirle todos los días de tu vida. Se necesita una revelación. Cuando no hay esa revelación, siempre estamos esperando, le decimos: ¿qué pasó? Recíbelo de tu corazón y dice: pasa ratito, yo estoy bien así, mis respetos para Jesús. Pero no hay una aceptación, no hay nada de ello. Y entonces el Señor Jesús sigue diciendo de esta manera en el versículo 18, y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca que Pedro acababa de decir? Porque en griego Pedro es Petrus y es piedra. Pero allí le está diciendo: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia cristiana no está edificada sobre otro fundamento, sino sobre esa confesión que Pedro hizo. Pedro confesó y dijo: tú eres el Cristo. ¿Quién creen que soy yo? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué predica el Evangelio? El Evangelio no nos habla de discursos económicos, políticos, sociales, académicos, aunque no es ajeno el Evangelio a ello.
sino el mensaje del Evangelio es que Jesucristo es el Salvador. Que Él tuvo un propósito al haber venido aquí a la tierra. Que Él fue a la cruz del Calvario con un propósito divino desde la eternidad. Y era el salvarnos, el regresarnos ¿a dónde? Al reino de Dios. El traerte de vuelta. Solo, sola, nunca lo hubieras logrado. Pero Él en el plan divino tuvo el propósito, el amor, la misericordia, la compasión, para que usted y yo, a través del mensaje del Evangelio, sepamos que Él es nuestro Salvador. Y cuando usted lo recibió, sus pecados fueron perdonados, su vida cambió, su destino es diferente. ¿Por qué razón? Porque Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Fíjese que desde el año pasado yo les hablé de esta palabra iglesia, y estuve en una escuela dominical hablándoles de esa palabra iglesia, que en griego es eclesia. De allí viene la palabra iglesia, ya en español iglesia, pero en griego es eclesia. Y la iglesia, les decía, era un grupo de personas muy poderosas. Era un grupo, escúcheme, la palabra iglesia tiene un término político. Sí. Porque era el grupo más poderoso que hubo en la Grecia en los años 600. Era gente tan inteligente, tan preparada. Muchos de ellos fueron elegidos por el pueblo. Es en Grecia donde se comenzó a cultivar la democracia. Y fueron elegidos. Y esa gente recibía el nombre de él, del grupo del Senado, que gobernaba juntamente con el rey. Pero que posteriormente, cuando el Imperio Romano invadió a Grecia, heredó la cultura. Roma tomó la cultura griega, su idioma, y parte de eso tomó la iglesia, ese grupo que era elegido de hombres que tenían una determinada edad, de 30 años en adelante, para poder gobernar juntamente con el César. Por eso el César organizó un gobierno en el imperio fabuloso, donde reinó la ciudad-estado. ¿Sí? Porque ese grupo era importante para el imperio. Y ese es el término que toma Jesús para poder decir: yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a levantar a un grupo muy especial. Y era tan especial, fíjese cómo lo manifiesta el Señor: edificaré mi iglesia. Y es tan importante y tan poderosa la iglesia que dice: y las puertas del Hades no van a poder con ella. La iglesia, hermanos, ahora ya en español, es un grupo especial, es un grupo único, es un grupo que tiene sencillamente la autoridad de parte del Señor, porque está metida dentro del reino, el reino de Dios. El reino de Dios está obrando, está llevando a cabo una conquista de todo este planeta. Y nada la va a detener. A lo largo de la historia han matado cantidad de personas. Le robaron por 1000 años la palabra y no la tuvieron, lo que se llama el tiempo del oscurantismo.
Pero volvió la palabra a través de una revolución, la revolución de Reforma. Por un texto solamente que el fraile Martín Lutero logró entender que la salvación no era por obras, sino la salvación era por fe, y originó un cambio radical de toda la historia en el planeta. Y no lo pudieron terminar, porque Jesús dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Podemos entender la magnitud de poder, de autoridad que Dios le dio a la iglesia para poder sobrevivir, para poder conquistar, para poder vencer, para poder tener éxito en esta tierra. El apóstol Pablo escribe en sus epístolas y dice: con Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Nada puede detener a la iglesia, nunca la va a detener nada. No hay poder humano y no hay poder espiritual que pueda detener el avance de conquista de la iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos sigue diciendo el versículo 19: y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y ahí es donde vamos a entrar ya en el tema que les había anunciado, cuando el Señor le dijo: te voy a dar las llaves del reino. Y sabes, las llaves del reino, hermanos, no es algo así literal, que usted diga: le entregó unas llaves a Pedro, o a Juan, o a otro. No son literales. No es como las que conocemos, pues. Y nosotros tenemos que aprender a conocer las leyes, las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos. Y yo les decía que todo país funciona en base a ¿qué? A leyes. Todos los países tienen sus leyes, y en base a esas leyes funcionan. Por ejemplo, hay códigos civiles, códigos penales, códigos fiscales, códigos laborales. Para todo hay una ley, para que se pueda vivir, convivir, para que pueda funcionar algo. Hay leyes, hay reglas, hay principios. Inclusive en algunos pueblos, sobre todo de Oaxaca, tenemos donde funcionan los usos y costumbres. ¿Cómo se llama esto en el área jurídica? Es derecho consuetudinario. De esa manera se rige. Entonces, en el reino de Dios, les decía, hay leyes. Hay leyes. Y yo le he hablado referente a todo lo que las áreas donde el Señor habla de las leyes, y uno de ellos es el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, versículo 1 y 2, y nos dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿cómo funciona el reino de Dios? De acuerdo a sus leyes. Si nosotros ponemos en acción las leyes de Dios, las reglas de Dios, los principios de Dios, la Biblia dice que vendrá la bendición y te alcanzará. No tendrás que andarla buscando. La bendición viene.
O sea, lo bueno de Dios viene para tu vida. Eso es lo que Dios nos está explicando. Todo lo bueno del reino viene sobre tu vida cuando estamos dispuestos a escuchar las reglas de Dios. Por eso le digo, te voy a dar las llaves del reino. ¿Para qué te sirven las llaves? Para tener acceso a diferentes lugares. Si tú quieres sencillamente abrir tu oficina, necesitas una llave para accesar. ¿Quieres abrir tu casa? Necesitas una llave. Y cuando estás dentro, tienes derecho ¿a qué? A todo. A todo. Tú puedes tomar comida, tú puedes tomar ropa, tú puedes descansar, tú puedes tomar dinero, todo lo que hay en tu casa te pertenece porque tú entraste a tu casa. Tienes la llave para hacerlo. El que no tiene la llave y se brinca la barda, pues no es el dueño, ¿verdad? Es un ladrón. Pero cuando tú tienes la llave, tienes acceso a eso. Y Dios nos está diciendo, ¿sabes? Te voy a dar las llaves. Está hablando en plural. No es una llave. Te voy a dar las llaves del reino. Y nos está hablando sencillamente, hermanos, del conocimiento de la palabra. Dice en el libro de Oseas capítulo 6 y versículo 4. Y dice, mi pueblo, 4:6, esa al contrario, 4:6. 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces podemos tener las llaves y el no conocer las llaves te impide tener acceso a las bendiciones de Dios? Porque Él dijo, si dieres oído a mi voz, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y a veces, hermanos, estamos en tiempos difíciles, en donde usted está esperando que Dios le responda, que Dios le ayude, que Dios abra alguna oportunidad para su vida y no se está dando nada de eso. Y usted tiene que preguntarse y decir, Señor, ¿qué pasa? Escuchaba un testimonio de un hombre acá de la iglesia y me dice, pastor, yo pasé 3 años de prueba tremendos. Y llegó el momento y me dio la fecha en que yo le dije al Señor, si mañana no hay una respuesta, Señor, yo creo que hasta aquí llegué. Ya no aguanto más. Dice que esa noche Dios le habló y le dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Él despertó con esa palabra que había tenido esa noche, le creó fe y dijo, yo puedo seguir adelante. Al poco tiempo le dieron la noticia, usted está absuelto, no debe en lo absoluto nada, puede seguir adelante. Una llave, la llave de la respuesta de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, el que habita al abrigo. No hay poder humano que pueda destruirlo. No hay nada que te pueda impedir que tú puedas salir adelante en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque has tenido una llave que te da acceso a la protección de parte de Dios. Sí. En el libro de Proverbios capítulo 10 y versículo 22. Dice, fíjense, qué interesante.
Es la bendición de Jehová, es la que enriquece. A ver, estúdielo conmigo, por favor. Es un texto muy conocido, pero es muy importante que podamos entenderlo. Todos juntos. La bendición de Jehová es la que enriquece, sí, eso es lo que opera en el reino de Dios. En el mundo natural operan muchas cosas que están en contra nuestra. Malas noticias, ausencia de trabajo, falta de esto, falta de aquello, el año viene muy pesado y usted tiene muchas noticias alrededor, pero en el reino hay ¿qué? Bendición. El asunto es que nos decían en la conferencia anterior, a veces estamos muy conscientes de lo natural y perdemos de vista el reino de Dios, o sea, el área espiritual. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque dice, yo te voy a dar las llaves para que puedas tener acceso, para que tomes la llave correcta y puedas entrar. Qué frustración, ¿verdad? Cuando usted quiere abrir algo y agarra la llave equivocada y está duro y duro y no puede usted abrir nada. Y dice, es que no es la llave. No es la llave correcta. ¿Y esa llave de quién es? Pues quién sabe de qué será, pero no es la llave. Pero cuando usted conoce la Biblia, entonces usted va a tomar la palabra, la promesa, el principio de Dios para poder aplicarlo de una manera correcta. Ejemplo, hay muchos comerciantes acá y vamos a suponer que usted vende frijoles. Y usted tiene su báscula y a su lado hay más vecinos que venden frijoles y demás semillas. Y a usted le llegan a comprar un kilito de frijol. ¿Cuántos gramos tiene el kilo? 1000. ¿De cuánto se los va a dar? ¿Se da cuenta? Tal vez el vecino tenga su kilo de 950 gramos, pero usted es ciudadano del reino, y por ser ciudadano del reino usted es una persona legal, íntegra. No se roba los 50 gramos para usted. Entonces comenzamos a ver que el reino comienza a operar, y si usted está en el reino operando con integridad, entonces la bendición de Jehová no son los 50 gramos lo que lo van a enriquecer. Lo que enriquece y lo mantiene tranquilo, en paz, para disfrutar todo lo que usted logre en la vida, es cuando la bendición de Dios está sobre usted, sobre su familia, sobre todos. Fíjese qué interesante es funcionar en base a las leyes del reino. Cuando en un matrimonio no existe la mentira, cuando podemos decirnos las cosas de frente. No te oculto nada, no me ocultas nada, todo es transparente. Sí. Eso es vivir bajo las leyes del reino. Bajo el mundo natural te va a decir, cuidado, si tú te hables, quién sabe cómo te va a ir. Sí. Porque eso es el mundo natural. Pero en Dios hay transparencia, hay verdad. La Escritura nos habla de la primera pareja. En el capítulo 2 y en sus últimos versículos dice, y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Si lo localizas, hija, por favor, en el capítulo 2 de Génesis, al final. ¿De qué nos está hablando? Parece que es el versículo 25.
Nos está hablando de la transparencia en la intimidad. Nos está hablando que ese hombre llamado Adán y esa mujer llamada Eva no tenían nada que esconder. Nada. Por eso dice la Biblia, estaban desnudos y ¿qué? Y no se avergonzaban. Yo no entiendo por qué tienes un teléfono celular, te llaman en el teléfono celular y dicen, sí, y te vas hasta el patio. ¿Por qué hacer eso? Hombre o mujer, ¿por qué? ¿Qué escondes? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿No es el hombre o la mujer a la cual le prometiste ser fiel hasta que la muerte nos separara? Entonces, ¿por qué esconderse? Las leyes del reino son leyes de integridad. Por eso es que la palabra profética que yo deseaba que usted escuchara hace rato dice, yo de este desierto yo haré una pista de santidad. ¿Qué es lo que Jesús está buscando? Un cambio. Eso es el mensaje del reino cuando Él dijo, arrepentíos, cambien de actitud, cambien de conducta. Si van hacia este lado, cambien, caminen bien. Caminen bien. El poder, hermano y hermana, tener las llaves de cada porción de la Biblia, qué es lo que dice Dios, qué es lo que me habla, cómo debo vivir, cómo debo actuar, me capacita para poder vivir de una manera correcta en esta tierra, recibiendo su bendición. Es la bendición de Dios la que enriquece. A veces la riqueza la vemos solamente en función de números, de cartera, de chequera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas posesiones? ¿Qué compraste? ¿Qué carro tienes? Pero aparte de la riqueza de los billetes, de la economía, hermanos, hay una riqueza de paz, hay una riqueza de salud, hay una riqueza de comprensión, de felicidad en tu unión matrimonial, en tu familia, de una visión de hacer las cosas correctas en esta tierra, porque estás en el reino. Estás viviendo bajo las leyes de Dios y esto va a impactar a la gente. Va a impactar a la gente. El sabio Salomón escribe un versículo en el capítulo 14, versículo 1, y habla de la mujer. Y nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14:1. Si usted ya lo encontró, anótelo y vea qué interesante es. La mujer sabia edifica su casa. Qué interesante es poder saber que usted, querida dama, es una mujer sabia para poder levantar su hogar. Y no pueda decir, es que este hombre que me tocó, qué bárbaro. Dios dice, la mujer. No me vean feo, por favor. ¿Y qué es lo que tienes que ocupar? Nada más sabiduría. ¿Dónde la vas a obtener? Dirás, es que yo soy tan confundida. Vea la Biblia. Vea las leyes de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser tu comportamiento? ¿Cómo debe ser tu actitud? ¿Cómo debe ser tu trato con tu esposo, con tus hijos, con las demás personas? ¿Cómo debe ser? Porque esto va a cambiar y determina tu destino, mi hermano y mi hermana, dentro de tu vida y de toda la gente que te rodea. Son leyes.
No tenemos que ir a tal parte, decir, pues voy a aprender por allá. Si tú tienes una Biblia, estúdiala. Si no tienes, cómprala. Hay de todos los precios, hermanos, económicas y regulares y finas de piel. Y si no, en tu computadora, en tu celular, tú puedes bajar la Biblia en diferentes versiones. Estudia. Yo creo que estamos en el tiempo más maravilloso de adquirir conocimiento. Me decía una persona, ¿sabe? ¿Se pueden emitir impuestos a usted? No, sí sé, le digo, lo que no sé es cómo. Es fácil. Y me habló, era contador, hoy me habló de muchas cosas. ¡Se puede! Hay mañas para todo, hermano. Pero en el reino no operan las mañas. Tal vez usted diga, pues es que no me vio nadie. Yo le he contado alguna experiencia que a veces he querido irme lejos, decir, no me conozcan, yo voy a comer con mi esposa y tranquilitos y felices, ¿verdad? Y cuando uno está por allá, de repente es el mesero que es el pastor, que le servimos. Porque en todas partes hay gente. Dice que era un pastor que quería ir al cine y andaba escondiéndose, que no me vean los miembros, ¿no? Y ya que había comenzado la película, entró hacia la oscuridad, buscando el asiento. Y oyó una vocecita que le dijo, pastor, pastor, aquí hay lugar. Entonces, usted no va a poder escapar. No se puede escapar. Estemos bajo las leyes. ¿De acuerdo? Porque son las leyes del reino. Son las leyes del reino. Y tenemos que aprender a funcionar en base a las leyes del reino. Fíjese lo que dijo Jesús referente a esto, Lucas 8:10. Estoy ya terminando en esta mañana. Bueno, ya lo tenemos ahí. Dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dios nos está garantizando que cuando usted acepta a Cristo y es un cristiano, le va a revelar su palabra, le va a revelar las llaves del reino, cómo va a funcionar, cómo va a vivir. Así es. Fíjese, José tenía conocía de estas llaves, tenía la revelación de estas llaves, de tal manera que cuando él fue confrontado con el pecado y tenía la puerta abierta para que él pudiera entrar y poseer lo que no era de él, la Biblia dice que corrió, se fue. Él dijo, es que yo no puedo pecar contra Dios y contra mi amo. Él tenía claro las leyes de Dios. Yo no puedo hacer eso. Hay un principio que me prohíbe. Y dirá usted, pues, ¿cuál conocía? El decálogo. Él lo sabía. Él sabía el decálogo. Por eso en ese capítulo 37 al 39 de la vida de José de Génesis, ahí se encuentra toda la historia, pero es un hombre que tiene esa revelación. Hablaba yo
En la reunión pasada, al presentar a un niño y les hablaba referente a la revelación de los principios que Dios tiene en el área de pedir y de dar. En la vida de Ana, era una mujer estéril, era una mujer con problemas, era una mujer con opresión, era una mujer que no podía levantar los ojos porque en aquella época era muy malo ser estéril. Sin embargo, dice que fue a ver a Dios, fue a orar a Dios y le hizo una petición y le dijo: si tú me das un hijo varón. Fíjese qué revelación tuvo esta mujer. Si tú me das un hijo varón, yo te lo regreso, y todos los años que viva te servirá. Le está diciendo: Señor, yo te pido, pero yo también te doy. Yo te lo regreso, yo te doy. Y a veces solamente somos, bueno, así dicen en mi tierra, pediches. Nos gusta pedir, pedir y pedir y pedir, pero nunca dar. ¡Ay! Sí. Pero esta mujer aprendió el principio de cómo hablar con Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo regreso a ti, Señor, y te servirá todos los días de su vida. Cuando las leyes del reino le comienzan a ser reveladas, entonces tu vida cambia, adquiere otra dimensión, querido varón, querida dama. Dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Comienzas a entender, entre más lees la palabra, dices: aquí está, tanto lo he esperado, tanto lo he buscado, he leído tanto, y tú, Señor, desde hace siglos lo escribiste. Aquí está. Y pasa de ser una mera información a una revelación en tu espíritu para que puedas vivir correctamente. Como le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Una revelación hacia tu vida. Y yo quiero decirte que desde hace 2000 años está con nosotros, con la iglesia, el Espíritu Santo. Y el apóstol Juan habla mucho acerca del Espíritu Santo en el capítulo 14, y dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. O sea, nos revela en tu espíritu cómo hacer las cosas correctas. Nos recuerda todas las cosas. Algunas personas de edad, siempre el problema es que todo se me olvida. Algunos me han dicho: por eso ya ni voy al templo, porque usted habla y todo se me olvida, nada me acuerdo. El Espíritu Santo te puede recordar. El Espíritu Santo te lleva siempre en un conocimiento constante de la palabra, de tal manera que tú la estás entendiendo todos los días, y tienes la bendición de poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Yo quiero pedirte que te pongas de pie esta mañana. Y yo no sé cuántas cosas tienes en tu vida que necesitas accesar a esa bendición. Tal vez alguno diga: yo estoy enfermo, estoy enferma, el dictamen médico es grave, esto. Tú necesitas la llave de la sanidad. Tal vez otro diga: yo necesito de prosperidad. Necesitas la llave de la prosperidad. Hay un versículo que es una llave tremenda donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una llave. Las llaves del reino.
Tal vez otro diga: Señor, yo necesito sabiduría, la llave de la sabiduría. Santiago nos habla de esa llave y dice: si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Tal vez otro diga: Señor, mis ojos, mi problema son mis ojos, se desvían muy rápido. Tú necesitas sencillamente la llave de dominio propio, de acuerdo a la necesidad. Si alguno de ustedes está diciendo con su cónyuge: es que ya no lo aguanto o no la aguanto, tú necesitas una llave. ¿Cómo se llama? La llave de la paciencia. Señor, es que de veras son puros choques violentos. Tú necesitas una llave, la llave del poder hablar con suavidad. Dice que la palabra suave, quítala ahí. Cualquier situación de la vida está acá. La respuesta, la llave. Tú quieres iniciar nuevos proyectos, tú quieres avanzar más. Aquí están las llaves. Dice: si tú pones oído a mi voz, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Las puertas se abren, y cuando Él abre puertas, nadie puede cerrarlas. Pero cuando Él cierra una puerta, también tampoco nadie la puede abrir. Es Dios. Por eso el proverbio dice: es la bendición de Jehová la que enriquece. Es Dios el que abre las oportunidades, atrae el tiempo, las horas. Su propósito para tu vida se cumple porque tú estás en el reino de Dios. Y en esta tarde yo quiero invitarte a que tú le pidas y aplique estas llaves. Vuelvo a repetir: si usted no tiene una Biblia, compre su Biblia. Ahí está por audio. Aparte de que escuche canciones, puede ponerse una media hora, una hora, escuchar todos los días la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque Jesús dijo: no de solo pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la clave, hermanos, para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Si puedes poner tu mano en tu corazón, por favor, quiero que hagamos una oración conjunta en esta tarde. Padre, en esta tarde te doy gracias por la palabra que he escuchado. Tú me has dado las llaves del reino, y tu palabra me promete que habrá una revelación de parte de usted para entender lo que no entiendo, para comprender y hacerme sabio para toda buena obra. En esta mañana, Señor, declaro que voy a leer tu palabra, voy a estudiarla, voy a hacerme docto en ella, porque son las llaves de acceso a las bendiciones en tu reino. Gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estás con tus ojos cerraditos, quiero orar por la gente que está enferma en este momento. Si hay alguna persona enferma, yo quiero decirle que aquí está la llave de sanidad. Yo siento la unción de sanidad en esta tarde. Así que venga usted. Si usted tiene una enfermedad, venga en este momento. Siga con sus ojos cerraditos. Deje que las personas puedan transitar y venir.
Alguno de ustedes ha estado luchando ahí por no pasar por pena, por muchas cosas. Pero este es tu día para ser sanado por el Señor. Así que no te detengas. Yo les voy a pedir que pongan su mano allá donde está enfermo. El área de su cuerpo que esté enferma, pongan su mano allá. Padre, en este momento, Señor, estoy levantando delante de ti a tus hijas y a tus hijos. Este grupo de personas, Señor, hijos tuyos, que vienen con diferentes problemas, enfermedades de algún órgano, tumores, Señor, dolencias constantes. Tal vez, Señor, la vista, tal vez algún órgano está trabajando en forma deficiente, huesos, sistema nervioso, parte del cerebro, Señor, que no está bien, músculos, Señor, pero en esta hora, tu palabra dice, Señor, que hace 2000 años tú llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia, y que por tus llagas somos sanados. Y en esta hora, amante Padre, yo declaro la sanidad de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Jesús pagó todo y llevó todo dolor y toda enfermedad. Así que toda enfermedad que has estado en estos cuerpos, te ordeno en este momento, fuera de ellos, en el nombre de Jesús. No tienen nada que hacer, porque estos cuerpos son lavados y comprados con la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Y declaro esta tarde, Señor, una sanidad completa y total, una regeneración de tejidos, de órganos. Tú tienes el poder para crear órganos nuevos en aquellos que están sufriendo, Señor, en este momento, en ojos, vista, cualquier área de su cuerpo. Declaramos una sanidad total y completa en Cristo Jesús. Toda dolencia se va, todo malestar se va en este momento, porque antes de que ellos salgan de este lugar, Señor, ellos sentirán, Padre, esa sanidad completa, total y absoluta para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.